Como os digo, hoy una en la que hablaremos de qué es lo que tenéis que tener en cuenta, veremos para la PEC 4 qué es lo que hay que hacer, qué tenéis que saber hasta que hagamos en sí la PEC 4, ¿de acuerdo? Y de la PEC 3 os cuento qué es lo que tenemos que hacer, claro que sí, cómo tenemos que organizarnos, y la semana que viene, el 22 de febrero, será la que dediquemos en exclusiva a explicar todos los detalles en concreto de esa APP3, ¿de acuerdo? Entonces, la APP3 consiste, es la que el año pasado fue la APP2. O sea, consiste en el análisis y el estudio de un artículo científico. ¿Vale? Un artículo científico complejo, actual, como cualquier artículo científico, siempre está en el borde del conocimiento, con lo cual siempre tiene una complejidad importante. ¿De acuerdo? Entonces, la semana que viene veremos todos los detalles en concreto. Ahora lo verás. Ahora verás si es presencial o no es presencial. Entonces, la semana que viene puede que... Esto, entre comillas, ¿no? Quiero decir, yo siempre que puedo grabaré las clases. La semana que viene grabaré la presentación en concreto de la APP3. Pero a lo mejor no funciona la plataforma como pasó el martes. Y entonces, pues no se puede hacer. ¿Entendemos? Entonces, que sea presencial o no, si venís aquí, desde luego, aunque no falle, el martes en Pozuelo falló la plataforma, pero con lo que estuvieron allí, pues tuvimos una clase normal, ¿no? Como había antes de hace, ¿no? Que en vez de antes de Cristo es antes del coronavirus. No, cuenta, yo no había dado ninguna clase online hasta el coronavirus, y ahora son todas. Entonces, cuando era así, pues con gente, aparte de que es más agradable, luego sí, hay que solucionar cualquier cosa, cambiar lo que sea, entre nosotros en un momento aquí lo hacemos. Online se complica que no os podéis imaginar. Entonces, la que viene, de todas maneras, la grabaré. Si no puedo grabar, si no, alguien no puede venir a esa clase y al final falla la plataforma o no sé qué, crucemos los dedos, que doy en otros 3 centros asociados, en alguno tendrá que funcionar la plataforma ese día, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se puede ver la grabación de otro que es, de momento, hasta que no se nos descabalen las fechas, es equivalente. ¿De acuerdo? Lo único que si en el otro centro la tutoría es el martes, pues aquí se puede. Pero las fechas son las mismas y el momento, las semanas son las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, lo digo para que si alguno no puede venir la semana que viene o le es complicado lo que sea, pues que haga eso. Pero os contaré qué es lo que hay que hacer para la semana que viene. Bueno, primero, como os digo, la APP3 es análisis y debate de un artículo científico. Un artículo científico que nos da, que nos propone el equipo docente. Entonces, antes de nada, para las prácticas, que se me olvida, siempre para todas las prácticas hay que llevar un diario de prácticas. Os lo digo ya de antemano. Ya sabéis que en el cuestionario os pueden preguntar el diario de prácticas o pueden deciros que apuntéis el diario de prácticas. No sé cómo lo harán, pero vosotros tenéis que hacer el diario de prácticas. Esa es la cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, el análisis es un artículo científico que nos da el equipo docente, o sea, nos dice cuál es el título del artículo científico que tendréis que conseguir vosotros. Un primer objetivo es que consigáis ese artículo científico, que se consigue a través de la biblioteca de la UNED, se accede a él perfectamente. ¿De acuerdo? La semana que viene, por lo tanto, veremos cuál es el artículo en cuestión para que ya lo busquéis y hagáis todo lo que sea. Con ese artículo científico, cada alumno, cada alumna, tendréis que hacer una lectura no muy profunda, o sea, enteraros de qué va todo el artículo científico leyéndolo en completo, ¿de acuerdo? Pero habrá cosas que se os hagan un poco bola o lo que sea, pero es más o menos haceros una idea. Además, para que os hagáis una idea, yo la semana que viene os introduciré de qué va el artículo y estas cosas para que os sea de alguna manera asequible, porque por supuesto tiene muchísimo más nivel del que es exigible a un alumno de primer curso. Y más teniendo en cuenta que muchos de vosotros no tenéis un bagaje en formación científica y biológica en especial, ¿no? ¿En español o en inglés? Entonces, por desgracia, vivimos en el Imperio Anglosajón, en la época del Imperio Anglosajón todavía, y la ciencia es en inglés. Es decir, cuando algo está en español, una de dos, o está en una revista que tiene un impacto mínimo, o ya está desfasado. Es decir, ya hay cosas más modernas. ¿De acuerdo? Entonces la ciencia... Desgraciadamente digo porque
Bueno, pues que me parece que también nuestro idioma es interesante y a la hora de matizar o de escribir o de tal, pues tú lo haces mejor en tu idioma que en un idioma que hayas aprendido. Ya está. Ahora, que como lengua franca de conocimiento y de contacto de todos, bien, los artículos científicos de todas maneras suelen tener un inglés bastante asequible. Quiero decir, porque es un inglés para entendernos, no es el inglés para que no te entiendan, sino chulito y no sé qué. No, 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 es un inglés para que está hecho para entender a todo el mundo, para que entre todos nos entendamos. Entonces, el inglés de los artículos científicos no suele ser muy complejo. Es mucho más complejo todo el lenguaje técnico que se utiliza que el que sea en inglés. Y, de todas maneras, hoy día las traducciones automáticas que te hacen ya son muy decentes. Entonces, automáticamente lo podréis traducir, os lo podrá traducir y con lo que yo os cuente la semana que viene y la traducción que os hagan, nos entenderemos. Ya veréis cómo se entiende bastante. ¿De acuerdo? Entonces, no es que lo tengáis que estudiar en inglés, sino que tendréis que hacerlo con el original y el ordenador directamente te dará la opción. ¿Lo quieres traducido en inglés? Que ahora te sale siempre en cuanto tengas un texto en inglés o lo que sea. Le das y la traducción es bastante aceptable. No es como, o sea, en eso ha avanzado esto a marcha forzada, ¿no? O sea, acordaos cuáles eran las traducciones de antes, que eran terribles, ¿no? Eran como los prospectos estos de los artículos que te vendían en los bazares, que se veía que estaban traducidos por Google y no tenían ni pie ni cabeza. Hoy día tiene una lectura decente. Entonces, no os preocupéis por eso, eso no me preocupa. La cuestión es que, como os digo, cada uno de vosotros tendrá que hacerse una idea global de cuál es el estudio y de qué trata y qué es lo que investiga. Y luego, en cada grupo de trabajo, de los grupos que teníamos para las APP del primer cuatrimestre, aprovecharemos esos grupos, los reformaremos, como ahora os cuente, para que se acople, pero para hacer el menor follón posible y que nos lleve el menor trabajo. Entonces, en cada uno de los grupos de trabajo se dividirá el artículo en 5 subsecciones, en 5 secciones, ¿no? Unos tendrán que... cada uno de esos 5 grupos de alumnos de ese grupo analizará en un pelín más en profundidad esa sección. O sea, cada uno tiene que hacerse una idea general y luego preparar un poquito más una sección. Preparar un poquito más que es a nivel Wikipedia, ¿de acuerdo? A nivel de que si tienes que ver, por ejemplo, lo que habla el artículo de quimiogenética, pues tú pongas quimiogenética en Wikipedia y te enteres de lo que es la quimiogenética, de qué es lo que hacen, nos lo cuentes. Pero a ese nivel, no más, ¿de acuerdo? No se exige más, se exige que sobre todo entendamos qué es lo que se está haciendo y ya está. Entonces, en ese trabajo que tenéis que hacer cada miembro del grupo, la idea es que se haga por lo menos entre 2 personas, de manera que cada grupo lo que tendrá que tener es un mínimo de 10 personas, ¿de acuerdo? Para que por lo menos haya 2 personas para preparar cada una de esas secciones, para que entre los dos por lo menos dialoguéis o pongáis de acuerdo lo que uno ha entendido, lo que otro ha entendido, si la traducción de uno es mejor que la traducción del otro, en fin, que os pongáis un poco así y preparar una presentación. La idea es que luego tendremos 2 sesiones de debate en la que expondréis el análisis de cada una de las subsecciones. O sea, por ejemplo, en la primera sesión de debate cogeremos las 3 primeras, si se ha dividido el artículo en 5 secciones, pues las 3 primeras secciones las veremos ahí, saldrá uno a presentarnos ese análisis, que tiene que ser algo cortito, 5 o 10 minutos, no más, ¿vale? En contarnos qué es, como te digo, de lo que va tu sección. Entre los demás veremos si aportamos más, aportamos menos, lo entendemos, estamos de acuerdo, hemos entendido otra cosa o lo que sea, lo que viene siendo más o menos un debate. Pasaremos a la siguiente sección, luego a la siguiente sección y en la segunda semana de debate veremos las 2 últimas secciones y dejaremos como una última media hora aproximadamente, yo os pongo como media hora aquí, quizás sean 20 minutos, porque como tenemos el cuarto de hora menos, pues sean 20 minutos, en las que yo elaboro unas conclusiones para cerrar esas 2 semanas de debate, ¿de acuerdo? Y con esas conclusiones que yo hago ahí, y eso lo grabaré, por supuesto, las sesiones de debate no se grabarán, no se emitirán ni nada, no tenemos permiso de nada, entonces serán así. Por eso, a esas sesiones de debate hay que asistir, ¿de acuerdo? A las 2 sesiones pero en la última, pues dejaré como esos últimos 20 minutos para que yo haga un resumen general de qué es lo que hay que tener en cuenta con respecto a ese artículo y lo que hemos
a las conclusiones a las que hemos llegado después de esas 2 sesiones de debate. ¿De acuerdo? Y eso lo grabaré, si la plataforma lo permite, se quedará ahí y con eso es con lo que tendréis que responder el cuestionario. Es decir, yo, que soy quien corrige vuestros cuestionarios, no os voy a exigir nada que no se haya comentado en las conclusiones, que quedarán grabadas. Entonces, ¿entendemos? Entonces, fijaos, lo primero que hay que hacer entonces es que esta semana, durante esta semana, cada uno de vosotros se ponga en contacto con los miembros de su grupo que tenía anteriormente y sepamos la semana que viene cuántos van a hacer la APP3 de cada grupo, para saber si hay 10 o si tenemos que juntar grupos, lo que sea, para organizarnos de cara a hacer la APP. ¿De acuerdo? ¿Hay coordinadora también? ¿Eh? ¿Hay coordinadora de grupo? Me da igual, quiero decir, sí, no voy a lanzar, no voy a mandar, no tenemos que mandar nada, ni nada. Pero antes era obligatorio, o sea, antes era... Sí, pero porque, ¿Estas? a ver, que hubiese una coordinadora, el único sentido que tenía es que yo mandase los archivos a una coordinadora, la coordinadora se los mandase a los demás. Es una cuestión meramente organizativa. Ahora mismo aquí, para esta AP, no hay que mandar nada, ningún archivo, ni para la siguiente va a haber que mandar nada. Entonces no es importante que haya coordinadoras, ¿vale? Pero sí que toméis la responsabilidad de poneros en contacto durante esta semana, de manera que la semana que viene sepamos exactamente cada uno en qué grupo está. ¿De acuerdo? Mírate un momento. Que yo soy nueva en este grupo. Ah, vale, tú eres nueva. Entonces tú te vas a meter en un equipo de los que estaban antes, ¿vale? Entonces acogedla ya a alguien que sea de un grupo que diga, ponte con... Mira, ahí tienes a Melanie, ves con ella. Yo también soy nuevo. Tú también eres nuevo, también es nuevo. Nosotros éramos 8. Mira, pues ellos son 8, poneos con... Se lo dices ahora, es decir, lo que necesitamos para... Chicas, un momento. Vamos a enterarnos... ¿Hay alguien más de los presentes necesita grupo? ¿Pero cuántos grupos más o menos hace falta por lo normal? ¿Qué número tiene que estar en el... He dicho un mínimo de 10 personas y tenemos que hacer 5 secciones. A ver, si tenemos que hacer 5 secciones y cada una la tiene que trabajar entre 2 personas, un mínimo de 10 personas. ¿De acuerdo? Mira, aquí tenemos aquí. Tiki. Para asistir a los debates no es obligatorio, ¿no? Sí, asistir a los debates es obligatorio. Es más, es en lo que consiste la práctica. Su exposición en esos debates. El año pasado, lo que se hizo con otro artículo era que cada pareja que trabajaba una subsección hacía como un resumen y luego nos lo contaba. Este año lo que piden es que en vez de que sea un resumen, que preparéis un PowerPoint o algo por el estilo, es decir, un PowerPoint, un spreadsheet, pensar la presentación que os dé la gana. Que os dé la... No. Individual. A ver, claro, si cada 2 personas hacen una subset es cuando analizan esa sección y las sesiones de debate van a consistir en que sale una pareja, nos cuenta a los demás, pues lo que hace esa pareja es mostrarnos su presentación y hacer esa presentación. Como os digo, de 5 o 10 minutos, que no de tiempo a más, porque fijaos que aún así, nosotros con la cantidad de gente que seremos, no dará tiempo. Es decir, aunque si estamos 8 grupos al final, pues a lo mejor pueden presentar 2 grupos, como mucho. Probablemente solamente un grupo presente y los demás aportaremos, ¿de acuerdo? A cada una de las secciones. Porque si no, no nos da tiempo. Entre que salen unos, salen otros, pones el PowerPoint, lo vemos. Os aseguro que nos tiraríamos las 12 sesiones de tutoría para poder participar todos. Pero tenemos que decir quiénes somos de cada grupo. Espera. Vamos a hacerlo. Escuchadme, para la semana que viene... Vamos a organizarnos y seamos lo más eficaces posible. Para la semana que viene, contactáis entre vosotros y hacéis esto. La semana que viene, que ya sabremos quién hace la APP en cada grupo, reestructuramos los grupos para que en todos haya gente suficiente, mínimo de 2 por sección. Pero si hay 3 no pasa nada. Es decir, no es mínimo que sean, por lo menos para que no sea el trabajo de una persona solo, sino que entre ambos, pues... que también está bien eso, que toméis un poquito de contacto entre vosotros y trabajéis y colaboréis un poquito. ¿Vale? Entonces, la semana que viene, después de organizar los grupos y saber ya lo que estamos, lo siguiente, yo os contaré cuáles son las secciones, qué es lo que hay que ver en cada sección, y entonces ya tendréis un cierto conocimiento que os permitirá
con cierto conocimiento de causa, poder elegir una sección u otra, ¿vale? Y que sepáis más o menos qué es lo que puede ser más interesante para vosotros, dónde puede ser más complicado, lo que sea. Que sepáis que lo que hay que hacer luego es una presentación tipo PowerPoint o algo por el estilo. Entonces, si hay alguien que no controle el PowerPoint, pues que se ponga con alguien que controle el PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso estamos y para eso tenéis capacidad de comunicación ahora suficiente para poneros de acuerdo y trabajar esos temas. Entonces, la semana que viene hacemos eso. ¿De acuerdo? Lo primero hacemos eso y luego yo ya os contaré qué es lo que hay que tener en cuenta, de qué va. Os haré la introducción a esta app, contándoos de qué va, daros algún fundamento teórico que tendréis que saber para enteraros de cómo va la historia, etcétera, etcétera. A ver qué me están diciendo los onliners, que les tengo aquí mínimo 10, tenemos que ser 10, ¿no? Sí, venga, ya. Todo esto ya más o menos lo sabéis. El resto del grupo ayuda, ¿cómo se califica? No, a ver, acordaos. Luego, después de las 2 sesiones de debate que tendremos, la semana después de la segunda, bueno, después no, porque me parece que estaba, no, sí, no, eso era más tarde. La semana después del 21 de marzo, que es la segunda sesión de debate, es la del 2 de abril, del 2 al 12 de abril, con la semana un par de semanas. Es cuando hay que responder el cuestionario online. ¿De acuerdo? Que es el que os digo yo que con haber participado en los debates y con, si tienes dudas, ver la grabación de las conclusiones que yo haga, tienes que poder responderlo perfectamente. ¿Vale? Entonces, veamos las fechas claves. El 22 de febrero, introducción a la APP3 es la que contaré yo. Os contaré de qué va el artículo, cuál es el título, qué secciones hay y cómo hay que agrupar esas secciones y cómo se trabajan. ¿Qué hay que tener en cuenta en esa qué es lo que hay que contar en esa presentación dependiendo de la sección que trabajes, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, de ahí, da igual, quiero decir, antes del 14 de marzo, a mí me tendréis ya que decir quién dentro de cada grupo va a hacer cada una de las secciones. Ya está. Eso aquí, cualquier día, me dais la hoja, me decís esto es la sección 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y ya está, no necesitamos más. Para que el día que hagamos los debates, coja y sepa quién hay y salga alguien y lo haga. Ya está. ¿Cómo se califica? Se califica individualmente. Ya sabéis, es probable que os pidan que adjuntéis el artículo, con lo cual tenéis que guardaros el PDF en vuestro ordenador. Probablemente os pidan que adjuntéis el artículo. En años anteriores lo han hecho. Probablemente os pidan que adjuntéis el PowerPoint que habéis hecho o lo que sea. Probablemente digo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es así. Entonces, evidentemente, que los que participéis, pues yo también lo tendré en cuenta. Si hay alguien que los que presentáis, pues joder, pues siempre es más fácil que cometas un error, pero también es más fácil ser más benevolente porque tú le has echado narices, has salido, has expuesto. Quiero decir que hay que tener, que eso lo tendré en cuenta, ¿no? De todas maneras, teniendo en cuenta, valga la redundancia, que sois alumnos de primero, yo no voy a exigir que tengáis o sea, lo que quiero es lo que os he dicho, que os enteréis un poquito de qué va, cojáis conciencia de cómo funciona esto de la ciencia, el último paso en ciencia, que es publicar, cómo la revisión por pares, los tipos de revistas que puede haber, etcétera, 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 que os contaré la semana que viene, y entre lo que os cuente la semana que viene y las conclusiones, tendréis suficiente para poder sacar un 10 en esta práctica. Entonces, ¿os va a llevar trabajo esta práctica? Sí, vais a tener que leerlo, vais a tener que tal. No os agobiéis y no le dediquéis, por favor, yo os hago una recomendación, aunque quede mal aquí grabado y lo que sea, no le dediquéis más tiempo del estrictamente necesario. Lo digo porque luego vais a echar en falta ese tiempo para estudiar el temario, que es el que tenéis que estudiar. ¿De acuerdo? Y aunque tengáis un 10 en la práctica, es muy fácil no llegar al 4. Entonces, de verdad, dedicaos a trabajar bien el temario, que es lo importante para esto, y a menos que vayáis sobraos, que ya lo entendéis, que no sé qué, que os es fácil, pues entonces dedicarle todo lo que queráis. Pero si no, no os angustéis con eso, ¿de acuerdo? Porque tampoco, es decir, nada tan específico ni de tanto nivel os es exigible en el examen luego, ¿de acuerdo? Entonces la conexión no es tan directa. Podéis a la hora de sacarle partido, ¿no? La P4 sí, esa P4 ya veréis que se le va a sacar mucho partido para que os va a servir muchísimo para asimilar muchísimos conceptos de los que tenéis que asimilar en esta. Si puedo, sí, se graba todo esto
Lázaro. Pone Lázaro, ¿no? Sí. Lázaro, sí, supongo que se grabará, pero ya os digo que aquí hay un factor azar, como el martes pasado, por ejemplo, que de repente no fue esto y no se pudo grabar, no se pudo emitir, no se pudo hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, teóricamente yo lo grabaré. Y ya os digo, mala suerte será que no pueda grabar ninguna que van a ser equivalentes. Porque al final el artículo que trabajamos todos es el mismo y las conclusiones que hay que sacar del artículo van a ser las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, si no se puede grabar esta, tendréis a vuestra disposición poder grabar otra de los otros 3 centros en los que doy y os puedo pasar el enlace sin ningún problema a la grabación. ¿De acuerdo? Entonces, fechas clave. 22 de febrero, la semana que viene, ahí sí que si alguien no puede venir, podrá ver la grabación o podrá ver la grabación del día anterior en otro centro, más o menos lo mismo, pero eso sí, esa persona, si no viene, tiene que haberse puesto en contacto con su grupo para que cuenten con él y para que sepamos que va a hacer la APP3. Ya está, ¿de acuerdo? Entonces, y si no, podrá verla en diferido. Sí, como digo, la podrá ver. Ahora, las 2 sesiones de debate hay que estar sí o sí. Si no, es imposible participar en las 2 sesiones de debate. ¿De acuerdo? Con lo cual, uno de los objetivos de esta práctica es que el 14 y el 21 de marzo estéis aquí y participéis en ese debate de análisis del artículo. Ya está. Eso es lo que hay, ¿no? Esa es la idea. Como veis, os digo, del 2 al 12 de abril es el cuestionario de la APP3. Como siempre, os recomiendo que el mismo 2 abráis el cuestionario, miréis lo que hay, cojáis lo que os preguntan, luego ya cerráis el cuestionario y ya lo respondéis tranquilamente. Si tenéis alguna duda, veis la grabación. ¿Tenéis alguna otra duda? Habláis con vuestros compañeros, lo que sea, para hacerlo y lo hacéis tranquilamente, sin agobios y luego... Importante es que si no abrís el cuestionario, yo no puedo calificaros. Yo os pongo la nota calificando online cada cuestionario. Y si yo busco tu nombre y no me sale ningún intento de cuestionario, no hay nada que abrir y por tanto no se puede poner nota. ¿De acuerdo? Imaginaos que habéis abierto el cuestionario, que lo vais a hacer y que os pilla un coche y estáis 3 días en el hospital sin acceso a nada. Sí. Pero nadie está libre de que te ocurra cualquier cosa o cualquier otra. ¿De acuerdo? Si es así, y me escribes y me lo dices, yo puedo decirte, mándamelo por correo, y en el cuestionario, que yo lo tendré en blanco, entro y pongo, te corrijo según el correo que me has mandado. O no te ha pasado eso, o te ha pasado otra cosa y se ha ido internet. Y te has quedado sin luz en casa porque no has pagado el recibo. Yo qué sé. Mujer, no seas, por favor. Pero pueden pasar muchísimas cosas que nadie piensa que pasen, pero todos los años tengo varios alumnos a los que les pasan cosas. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que vosotros también os pasan cosas. Entonces, os recomiendo eso. Si está abierto el cuestionario, yo puedo justificar lo que sea. Si no está abierto el cuestionario, habrá llanto y crujir de dientes. ¿De acuerdo? Os servirá la APP3 como experiencia personal, pero no su nada. No es que pregunten. No. Vale. Perdón. Vale, nada. Bien. Eso con respecto a la APP3. Con respecto a la APP4. La APP4 es la disección del encéfalo de cordero. ¿De acuerdo? Cuando digo encéfalo de cordero, digo lo que antes se conocían como sesitos de cordero. ¿Vale? Claro, vosotros, yo he comido tortillas de sesitos, buñuelos de sesitos, las cosas se comían antes y ahora se comen también, pero te cobran una pasta, pues ha puesto en plan delicatessen en el tema de casquería. Antes era guarrería, pero ahora vas a una casquería y aquello parece qué cosa más limpia, qué reluciente, que es alucinante. Y está muy de moda en plan gastroteca y estas cosas. Es uno por cada... O sea, el grupo hay que dividirse de 2 en 2, un cerebro cada profesor. O uno para todos. No. A ver, no mezclemos APP3 con APP4. APP3 dividimos en 5 subsecciones el artículo y para eso cada sección la trabajan 2 personas. El encéfalo de cordero es otra práctica en la que nos olvidamos de eso, ¿de acuerdo? Y en la que cada uno tiene que preparar la fijación de los tejidos de un encéfalo de cordero después de estar sumergido mínimamente 3 semanas, como mínimo digo, 3 semanas en alcohol de 70 fabricado
por nosotros a partir de alcohol de 96. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta? Yo os tengo aquí puesto todo lo necesario para que tengáis en cuenta. Tendréis todos, uno de los objetivos de esa práctica es conseguir fijar bien los tejidos, que tu encéfalo de cordero luego se pueda manipular y se pueda estudiar. Porque cuando adquirís el encéfalo de cordero, adquirís una masa blandita y gelatinosa y que huele a vísceras. ¿De acuerdo? Pero después de estar 3 semanas en alcohol, aquello huele a after, si acaso, ¿vale? Huele a alcohol. Ya está, olvidaos. Olvidaos, huele a chupitos. No es otra cosa. Y ya tendrá consistencia. ¿Vale? Entonces, fijaos, para poder hacer una disección del encéfalo en condiciones suele haber 2 métodos de fijación. Uno a través de formaldehído y otro con etanol. Con formaldehído se hace rápido, pero el formaldehído es muy tóxico y entonces hay que utilizarlo con protección, de otra manera. No es lo idóneo para venir aquí, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que hacemos es en etanol. En etanol la fijación es lenta, el etanol va penetrando poquito a poco en los tejidos y se necesitan, como digo, un mínimo de 3 semanas. Si en vez de estar 3 semanas está 4, mejor. Ya está, con eso es suficiente. Ahí está en el punto prácticamente ideal, ¿vale? 3 semanas, 4 semanas, sumergido en alcohol, como digo, alcohol de 70 fabricado por nosotros. Ahora veremos cómo lo vamos a hacer. Entonces, de la semana del 18 al 24 de marzo, que es la última semana de marzo, antes, creo, de que empiece la Semana Santa, justo, es la semana en la que si adquirís el encéfalo en esa semana y lo metéis en alcohol, para las disecciones estará perfecto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir la clase en 2 días de disección, porque si no seremos demasiados y no le sacamos partido. Entonces, para eso, la mitad vendréis un día y la mitad vendréis otro. Esto, tranquilamente, vais pensando, porque hasta Semana Santa tenemos tiempo de ver qué fecha me viene bien para hacer la disección de las 2 que hay. Es decir, habrá un grupo 1, que será más o menos la mitad de la clase, que hará esta disección el 18 de abril, y un grupo 2, que será la otra mitad de la clase, que la hará el 25 de abril. Los que hacen la disección el 18 y el 25 tienen libre. Los que hacen la disección el 25 el 18 tienen libre. ¿De acuerdo? Dividiremos para poder hacerlo porque lo haremos aquí. Traeremos aquí los encéfalos y bueno, pues ya veréis. Es una práctica que yo creo que le vais a sacar siempre. Yo creo no. Yo estoy seguro porque llevamos 12 años haciéndola y os aseguro que es una práctica que se disfruta y se aprende. Se aprende y se toca. Y las cosas van quedando aquí mucho más fácil que solamente ir viendo las imágenes que tenéis en el libro de texto, que llegaos a haceros la composición en 3D en la cabeza, es muy complejo. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que os suele pasar es que ante la disección tenéis ansia de cortar, no sé por qué. Os entra como, os altera el carácter psicopático y tenéis todos como, ¡ay! ¿Cuándo se corta? ¿Cuándo se relajaos? Que lo de menos es cortar. Ya veréis que solamente con la observación externa, que será el 80% de lo que hagamos, le vamos a sacar un partidazo de 3 pares de nariz, ¿de acuerdo? Y ya veréis cómo se va a aprender mucho y además conectará con muchas cosas de las que tenéis que controlar luego en el temario, de manera que os va a servir bastante. Ahí, aunque algunos tenéis reticencia a veces a, uy, me da cosita, veréis que le vamos a sacar bastante partido. Y esa estimulación áptica también va a venir bien para vuestra memoria. El utilizar varios sentidos a la hora de aprender está demostrado que tiene más eficacia. Además, el aprendizaje. ¿Bueno? Entonces, enterémonos. Por cierto, el encéfalo de cordero se consigue yendo al casquero, a la casquería. En los mercados suele haber casquería, ¿vale? Si no, le preguntas a tu carnicero, te dirá si el carnicero lo tiene y si no, la casquería. También lo puede haber hasta en el Mercadona, pero yo os recomiendo que vayáis a la casquería y promocionéis el comercio local. Es así, le va a venir mucho mejor al casquero, aunque esto es algo que os digo yo que no le va a sacar de pobre porque no sé si os va a costar €1, €1,50, cosas así, o sea que es algo bastante asequible. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vais a tener que...? Le pedís al que os consiga el encéfalo
Si puede ser hasta con un poquito de médula espinal, mejor. Cuanto más tenga, mejor, ¿vale? Cuanto más haya conseguido, más haya sacado, mejor. Entonces, ¿qué es lo que vais a tener que hacer? Os hacéis con ese encéfalo. Lo primero, se lo encargáis o no hace falta, depende. Si vais al casquero, ya os enteráis, muchos os enteraréis de que hay casquería, que no habréis ido nunca, pues ahora vais a descubrir lo que es la casquería. Ya os digo yo, las casquerías de ahora no da cosa. Las de antes eran un poco gore. Cuando yo era pequeño iba a comprar el bofe y la pajarilla para dar de comer a los gatos, que era lo que se hacía no existía whiskas ni esas cosas, ¿sabes? Se les daba bofe y pajarilla. Entonces llegabas allí y veías una lengua de vaca pincha así en un gancho, goteando, unas ubres goteando leche, olía, fíjate, mi hermano era cirujano, me comentaba que las autopsias huele como cuando entras en la casquería. Huele a vísceras, ¿vale? ¿Habéis visto en las pelis o en el CSI eso que se ponen como viva por aquí cuando van a hacer la autopsia, ¿no? Para el olor. Pues ese era el olor que había. Hoy día no, hoy día de verdad es que da gusto. Que parece que, o sea, ver los entresijos ahí dan ganas ya de... Todo limpio, pero reluciente. Entonces, en la semana del 4 de marzo hay que tener el encéfalo. Mira, la semana del 18 al 24 de marzo sumergida en alcohol. ¿Veis lo que tengo puesto aquí? Semana del 18 al 24 de marzo. Se podría hacer después, pero la otra semana va a ser Semana Santa, te va a pillar más difícil. Estar atento, ¿de acuerdo? Lo recomendable es enseguida comprarlo y sumergirlo. Mira, vamos a ver. Mira, instrucciones para fijar los tejidos del encéfalo de cordero. ¿Vale? Primero, hay que comprar alcohol de 96, que es el alcohol que hemos utilizado toda la vida en la farmacia. La idea es que, fíjate, el etanol penetra mejor en los tejidos si está algo diluido, si está a 70 que si está a 96, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que hacer alcohol de 70 a partir del de 96. Lo hacemos porque el del 96 sabemos que no es tóxico en absoluto, que es etanol. Cuando el etanol se le añade metanol, el metanol es tóxico, ¿vale? El metanol es el alcohol de quemar que había tradicionalmente, que se usaba, igualmente también se usaban infernidos de alcohol y esas cosas, pues ese alcohol que se llamaba alcohol de quemar, con ese adulteraban, por ejemplo, el alcohol cuando la ley seca, las películas de los gánsteres y esto, pues lo adulteraban porque es más barato, pero tiene un problema, es que el metanol provoca ceguera. Entonces no es conveniente utilizar el metanol y tener metanol. Entonces, por eso nos aseguramos que con el de alcohol de 96, que es el sanitario de toda la vida, lo tenemos asegurado. Compramos un bote de alcohol de 96 y lo que vamos a hacer es fabricar alcohol de 70. Que en realidad fabricaremos alcohol de 68 o cosas así, ¿de acuerdo? Pero para el caso nos sirve. Llevamos 12 años haciéndolo y funciona de maravilla. Entonces cogéis ese alcohol de 96 y luego llegáis a casa y mezcláis 7 partes de alcohol de 96 con 3 partes de agua. O sea, en realidad es equiparar ese 96 a que fuese 100%, ¿no? Y echar el 30%. 7 partes significa que cojáis 7 medidas, las que sean. Lo importante es la proporción entre alcohol y agua. ¿De acuerdo? Si son vasos de chupito, pues 7 vasos de chupito de alcohol por 7 vasos de chupito, por 3, vasos de chupito de agua. Cogéis, lo mezcláis, tiqui, ¿de acuerdo? Y cogéis el encéfalo, lo metéis en un bote que cierre herméticamente, porque una de las características del alcohol es que se evapora, ¿de acuerdo? Entonces cogéis y ya con esa mezcla de alcohol y agua, rellenáis hasta que quede completamente sumergido en agua. En el líquido fijado en el alcohol de 70 fabricado a partir de alcohol de 96. ¿De acuerdo? Cerráis el bote, sobre lo que os digo, y siguiente cosa, y lo dejáis a temperatura ambiente. Prohibido meter en el Federico, ¿de acuerdo? Mirad. Y es un cerebro Prohibido, no meter, ¿por qué? Porque el frío ralentiza los procesos, todos, entre otros el de la penetración del etanol también, es decir, el frío te lo va a mantener como tú lo metiste y nosotros no queremos que se mantenga así, queremos que se empiecen a dar los procesos para los que el alcohol va entrando y va fijando los tejidos y sacando lo que había para ocupar su sitio. ¿De acuerdo? Entonces eso no lo hagáis ahí, porque si tenemos 3 semanas en el frigorífico, eso vamos a tenerlo blandito y no vamos a poder hacer una disección. Entonces a temperatura ambiente, en un mueble de la cocina, en un frasco en vuestra habitación, donde queráis. ¿De acuerdo? No os va a morder, no os va a hacer nada. Y es uno por estudiante. Uno por estudiante, sí, con eso es suficiente. Luego, de hecho, nos pondremos en parejas para hacer la disección
y cada 2 utilizaremos los 2 encéfalos de la pareja, de manera que un encéfalo lo cortaremos en una dirección y el otro lo podremos cortar en la otra. Y con hacer un encéfalo cada uno es suficiente. Nos dirán, mejor si tienes 2, no acabemos con los encéfalos de corderito, dejémoslo. O sea, que no hace falta, uno cada uno es suficiente. ¿De acuerdo? Y ya veréis, de hecho, aquí yo iré pasando uno con otro y lo que depende de, porque cada encéfalo es, todos tenemos las mismas estructuras de la misma manera, pero igual que nosotros somos constructores de nuestro cerebro, los corderitos también son constructores de su cerebro, ¿no? Y luego la vida, pues te ha llevado a algunos que tengan algunas deformidades, no sé qué, no sé cuántos, a la hora de extraerlo, pues a lo mejor se ha llevado un tajo de carnicero, es decir, cada uno va teniendo unas deformaciones y lo que no se vea en uno se verá en otros. Entonces yo iré paseando, yo disfruto con un gorrino con esa práctica, me voy pasando por todo, voy viendo, ahora lo que vemos aquí, mira lo que vemos aquí, tal. Y así, entre todos, ya veréis que le vamos a sacar mucho partido. Como os digo, clave, no meter en frigorífico, por favor. No, tiene que estar a temperatura ambiente. Y si está protegido de la luz, mejor, como siempre, ya está. La clave es, sobre todo, que esté a temperatura ambiente. Mejor, ahora, cuidadito si lo sacáis a la terraza, no se queda demasiado calor. Ya veis el tiempo que estamos teniendo. En fin, es una broma, pero quiero decir que dentro de casa, en cualquier lado, perfecto. Ya está. Los primeros días siguientes... Esto no le da mal. No, porque tú lo cierras además y es etanol. Te digo que a lo que va a oler es alcohol. Alcohol. Ya te digo yo, los primeros días cuando tengas ahí, pero un poquito, y 3 semanas después, a lo único que huele va a ser alcohol. ¿De acuerdo? Entonces os digo, los primeros días, es importante que los primeros días cambiéis el bote con el encéfalo de cordero, claro, se entiende, ¿no? Lo cambiéis de posición varias veces al día o cambiéis el encéfalo, mováis el encéfalo de cordero para que varíe la postura, porque si siempre está en la misma postura, la parte que quede abajo se va a ir aplastando. La gravedad tiene esa mala leche, ¿de acuerdo? Y entonces, si queremos que esté mejor conservado, lo suyo es que esos primeros días lo cambiemos de posición varias veces para que se vaya aplastando un poquito por todos los sitios, por igual, por así decirlo, ¿de acuerdo? O en realidad no se aplaste por ninguno. Entonces, veréis que pasados 4 o 5 días ya va teniendo una consistencia y ya no es tan importante cambiarlo y moverlo porque ya va teniendo una consistencia y ya se va manteniendo. Pero al principio es así, ¿de acuerdo? Entonces, clave para hacer bien la disección. Meterlo, que el bote sea hermético, que lo cubra por completo, que lo tengamos a temperatura ambiente y que cambiemos la posición del encéfalo varias veces al día, durante los primeros días. ¿Vale? Otra cosa que hay que hacer. El segundo o tercer día, os tengo puesto aquí, veréis que el líquido de fijación, es decir, este alcohol de 70 que hemos fabricado nosotros, estará lleno de impurezas, estará lleno de guarrería, porque todo lo que va entrando el etanol y va sacando mierda, ¿de acuerdo? Entonces tendrás ese líquido turbio. Coges directamente, abres el bote, con cuidado de no tirar el encéfalo, y lo vacías por el fregadero. No pasa nada, no es tóxico, es etanol. Es como si echases una botella de whisky por el fregadero, ¿de acuerdo? Ya está. Aquí de 70, whisky un poco potentillo, pero es así, no tiene nadie el etanol, se evapora. Es mucho más tóxico que echéis un chorrito de Fairy por el sumidero que echéis esto. Ya os digo yo que no tiene nada. Y el encéfalo de cordero es materia orgánica, o sea que es que no tiene más historia. Entonces lo hacéis y lo volvéis a llenar. Una máxima, cuanto más limpio esté el alcohol, mejor penetrará en los tejidos. Entonces, cuanto más limpio vayáis teniendo el líquido de fijación, mejor os aseguráis que vaya quedando fijo el tejido. ¿De acuerdo? Entonces, importante también que el segundo o tercer día le hagáis un cambio. Luego depende, porque cada uno es un mundo y unos vendrán con más guarrería. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí se ha ido para abajo, ¿eh? Tienes que creo. Ah, sí, aquí está. De repente digo que me ha desaparecido esto. No sé a qué he tocado así sin querer, vale. El segundo o tercer día, como os digo, lo cambiáis. Veréis que luego depende de lo sucio que esté cada encéfalo, porque eso es así. Antes de meterlo en etanol el primer día, también le podéis dar un chorro debajo del grifo y ya está. Pero luego veréis que cada encéfalo es distinto. Hay unos que llevan más sangre, otros que llevan menos, que tengan más venillas por ahí, lo que sea.
Y se puede, el de 70 se puede fabricar mucha cantidad desde el primer día. Sí, claro. Que no Sí, necesitaría hacerlo siempre que lo en cierres y cinco. no se te evapore, claro, no Eso. necesitas hacerlo cada vez. Vale. Yo, es más, yo lo que tenía era un bote más grande, que había hecho todo y ahí te echaba directamente. Se sacó el de 70 ya y te sirve para todos los cambios. ¿De acuerdo? Entonces, veréis que el bote que tenéis que tener depende, como decía mi madre, cómo es el santo son las cortinas. Entonces, depende de cómo sea el encéfalo de cordero, así tendrás que tener el bote. ¿Lo entendemos? O sea, si te han dado un lechal, pues con un bote más pequeñito te vale. Pero si te han dado el encéfalo de un recental, que es más mayorcete, pues será un pelín más grande. Es que cada uno es un mundo. Yo, por ejemplo, cuando he tenido que tener 4 o 5 encéfalos de cordero ahí en mi cocina poniéndose, pues yo lo que utilizaba eran los botes estos que vienen en los que viene la comida china. Estos redondos, estos tuppers redondos que los abres con el arroz, comes un poco y vuelven a llenarse de arroz, mágicamente. Nos ha ocurrido, en el chino de mi casa pasa eso. Yo sirvo, como y de repente vuelve a llenarse. Bueno, pues en esos va bien, es de te cabe cualquier encéfalo. Le das la vuelta, lo pones, cierra lo suficientemente bien como para que si se evapora muy poquito y no tengas que rellenar. ¿De acuerdo? Entonces esos, por ejemplo, van bien. Y con eso es una medida que te asegura que todos los encéfalos de cordero que tengamos son así. Por cierto, encéfalos de cordero, o sea, solamente lo que vulgarmente llamamos cerebro, pero que no es cerebro, el cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo y probabblamente parte de médula espinal. Entonces, eso es. Lo digo porque hace un par de años me vino una persona con una cabeza entera de cordero metida en un bote así. Y aparte de ser un poco gore, era en serio, con cráneo, con piel, con dientes. Por supuesto, no se pudo hacer nada con eso. O sea, necesitaba un serrucho para abrir el cráneo en condiciones. No. Y además, eso, aunque hubiese estado 3 semanas en etanol, todavía no había llegado a cubrir nada. Por favor, no quiero la cabeza entera de cordero, solo quiero el encéfalo, ¿vale? Lo que hay dentro. No era un bote. Es que era algo surrealista. Era un bote así grande, como estos. Hay por ahí un capítulo de Los Simpson que vienen cabezas que hablan, no sé, pues era igual, esto así, de ese tamaño. O sea, no sé ni de dónde había podido sacar un frasco tan inmenso. Impresionante. Pero es que, claro, cada uno entendemos lo que entendemos. Entonces eso me ocurrió. Ese era un psicópata. Era una psicópata. Se lo digo. Si era psicópata, era una. Pero que vamos, la proporción de mujeres en esta clase, como veis, mucho más probable que sea una que uno. Pero no, hombre, pobrecita, sería que no se dio. No sé cómo tenía acceso a cabezas enteras de cordero. Esa es otra. A lo mejor trabaja en un matadero, yo qué sé. Claro, hombre, o póngase por delantero. Para sacar. No, pero no es que no es igual. No, pero las de cordero que te venden para asar, es más, generalmente te venden partidas. ¿La he visto? O sea, en Navidades a la familia de mi mujer que le encantan las guarrerías, o sea, todas estas cosas, asan también cabecitas de cordero. Pero ya está partida esta estaba entera. Y con piel y todo. ¿Eh? Ah, sí, pues eso le pasaría, ¿no? Que lo han enterado. O a lo mejor ella tenía un matadero. Yo qué sé. El caso es que, por favor, solamente la masa encefálica. ¿De acuerdo? No quiero piel ni hueso. Ni hueso. ¿De acuerdo? Ya está, como os digo. Cuanto más limpio, mejor esté. Cuanto más cambio le hagáis y más limpio esté, mejor. Con 3 o 4 cambios, la mayoría suele ser suficiente para que esté bien. Ya os digo, primero a los 2 o 3 días, luego 3 o 4 días más tarde y ya luego, si acaso, la semana, pero cada vez va necesitando menos, entrar menos etanol y va sacando menos guarrería y permanecerá más limpio. Echáis un vistazo de vez en cuando y ya está. Como os digo, a partir de la segunda semana, ya ni siquiera, o sea, que al pasar 4 o 5 días ya veréis que no tenéis ni que cambiarle de postura. Alguna vez, si acaso, y ya está. Pero veréis que va a ir cogiendo la consistencia suya.
¿Algo más queréis con respecto a las prácticas? ¿Tenéis alguna duda? Vosotros, online. O sea, para esto, antes de Semana Santa, yo pondré una hoja en la que nos pondremos, pensáis si os viene mejor el 18 de abril o el 25 de abril, y a los que os dé igual, pues antes de Semana Santa dividimos para tener más o menos la mitad de la clase que haga la práctica un día y la mitad otra, para que podamos aprovechar mejor, pues eso, estar más o menos en un número asequible para que podamos ver todos los encéfalos y cómo se va haciendo la disección y todo lo que vamos a hacer. Hay que traer guantes. A ver, ¿qué es lo que se necesita? Muy bien, muy bien. Si no lo dices tú, a mí se me olvida y nadie le preocupa. ¿La APP cuánto suma? Suma lo mismo que todas las APPs. La APP 3 suma como mucho, es decir, si yo te pongo un 10 en la práctica, que es posible, que no tiene por qué ser complicado, te subirá medio punto en el examen. Igual que esto, si hacéis las dos, te puede subir un punto en el examen siempre y cuando en el examen saquéis al menos un 5. Digo un 4. 4. Borrar. Un 4. ¿De acuerdo? Ya está. Por cierto, también se te guarda la nota de prácticas hasta septiembre. Es decir, si alguno habéis suspendido, que no, porque sois todo muy bueno, el primer cuatrimestre se puede presentar en septiembre y le subirá la nota de prácticas que tiene, porque se guarda hasta septiembre. Si tiene que volver a matricularse el año que viene, ya ahí ya no. Ya ahí se hace borrón y cuenta nueva, ¿de acuerdo? Pero eso sirve ahí. Entonces, como me decía vuestra compañera, importante, material que vamos a necesitar. Pues fundamental, material básico. Una tabla sobre la que cortar. Cuando digo tabla, digo plástico sobre el que se corta, que utilicéis para cortar cebollas, un cartón grueso, algo donde cortar y que no se fastidie el material del centro, ¿vale? Fundamentalmente para eso. Algo que tenga la consistencia suficiente como para poder poner ahí y cortar sobre ello sin que... Una tabla de cocina. Una tabla de cocina, eso es que digo tabla, pero hace tiempo que las tablas de cocina son raras, son como plásticos de cocina, son de resina o de no sé qué, porque, bueno, la Unión Europea nos hizo eso. Pero me vale lo que sea, ¿de acuerdo? Y un cúter, o sea, una cuchilla de estas de trabajos manuales, un cúter es lo mejor, con diferencia. Para este tipo de disección que necesitamos aquí, que hacemos cortes grandes, no hacemos disecciones específicas, concretas, de una en la que vas sacando tejido por un lado. Entonces, no es operativo un bisturí. Entonces, no compréis bisturís de disección ni nada para eso. Para este tipo de disección que vamos a hacer, es mucho más operativo tener un cúter. Porque imaginaos, tenéis el encéfalo entero y vamos a hacer un corte sagital, justo por la mitad, que lo haremos. Con un cúter tendrías que hacer 20 cortes pequeñitos y vas a hacer una carnicería. Con el cúter haces racatún, sacas la cuchilla y haces ras. Y lo tienes perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, para el tipo de corte que vamos a hacer nosotros, lo mejor es un cúter. Así de simple. ¿Vale? Entonces, todo con un cúter, una tabla de corte, y eso es lo fundamental. Fundamental. Con eso y el encéfalo de cordero, que por cierto, el día de la disección, cogéis el encéfalo de cordero, que ya llevará 3 semanas o más en etanol, lo vaciáis en casa, vaciáis el alcohol, traéis el bote que os traéis, ya tendrá la consistencia suficiente para no necesitar líquido, ¿de acuerdo? Y os lo traéis ya sin alcohol, para no tener que estar aquí de trasiego al baño, de no sé qué, que huela alcohol todo el centro asociado. Entonces venís con eso, que ya olerá esto como un after, y ya está. Y venís ese día con el encéfalo de cordero, con un cúter y con lo de cortar. Si además queréis guantes, perfecto, pero ya te digo yo que después de esas 3 semanas, eso está más limpio, más desinfectado, no va a tener nada. Si acaso porque te dé cosica, pero se puede tocar con las manos sin ningún problema. Si no, unos guantes nunca vienen mal. Y no está mal que os acostumbréis a trabajar con guantes para, es decir, si fuésemos a coger muestras de ahí para no sé qué, pues sí, porque no convendría que lo contaminásemos, etcétera, etcétera. Pero en este caso es así, mascarilla, pues igual, ¿para qué? No vamos a contaminarlo, no va a tener nada y tú lo que vas a recibir, ya te digo, es el alcohol, que ya está, que habéis estado caritos con más concentración de alcohol. No os compliquéis por eso. Eso es lo que se necesita. Gafas de protección, pues igual, tampoco va a ser fundamental y no, o sea, si lo traéis ya sin alcohol, no, si no, si te puedes salpicar, lo que sea, pero si lo traéis ya sin alcohol,
no tendrás nada. ¿De acuerdo? Entonces, que lo queréis, pues nunca está de más. Pero lo que es exigible, lo que es necesario es que traigáis el encéfalo, con su fijación hecha durante 3 semanas, que traigáis algo donde cortar y no dañar el mobiliario del centro, y un cúter. Y ya está. Con eso es lo fundamental. Sí. ¿Qué pone? ¿Qué me dices, Álvarez? A ver, todas suman lo que suman. Tiqui, 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 tiqui. Dicen, necesito un papel firmado en el que ponga que esto es una práctica académica para mis convivientes y los comercios de mi municipio. Perdón. Bueno, Álvarez, no te preocupes. Si yo te firmo lo que quieras, vienes aquí y te hago porque esto es así, no te preocupes. No te preocupes, los que sois de pueblos pequeños, nada pasa nada. Aquí, ya, tú probablemente tengas la ventaja de estar en un pueblo pequeño y tendrás productos locales, tendrás otras ventajas, tendrás chorizo del pueblo y esas cosas que los demás no tenemos. Los que no tenemos pueblo, no te preocupes, que no te echan a la hoguera, Pegatía, digo, Regatía. Ah, no, a Álvarez, ¿vale? Que le van a echar a la hoguera. No os preocupéis, que no, esto no es para hacer aquelarres, lo pondré, lo firmaré en donde sea. Si vienes aquí, te pongo un papel o lo que quieras, no hay problema. Ya veremos. Te lo llevarás para tenerlo, para hacerte con ello donde sea. Pero ya te digo yo que los encéfalos de cordero hoy día los encuentras hasta en blister en el Mercadona. Que vamos, que no tienes que pedir permiso a nadie, ya lo cógelo y un bote con alcohol, que ya está. Pero vamos, no os preocupéis que esto es así, es oficial y es la práctica que hace aquí y que no se hace solamente en la UNED, es una práctica que vosotros buscáis en internet disección encéfalo de cordero, veréis como hay 200.000 que lo hagan. ¿De acuerdo? Entonces, por cierto, esa la haremos aquí, la haremos in situ, tal, no las voy a grabar las disecciones, no voy a grabar la disección porque yo estaré moviéndome por todas las mesas y lo que sea, y porque tengo grabadas las de los años anteriores que también se podían hacer online y no sé cuánto. Entonces, si queréis ver alguna disección, mirad en las grabaciones de las que hay un montón mías de las clases en las que se ha hecho la disección. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más con respecto a las prácticas? Yo no duda, tengo un problema. En mi grupo somos 7. Vale, pues no te preocupes. La semana que viene pues juntaremos tu grupo a otro grupo. Y sí, porque habrá otro que serán 8, entonces entre los dos seréis 15. Desapareció uno y ya. Eso es normal. Es normal, pero entre que a lo mejor viene alguien nuevo, entre alguno que te crees que soy 7 y a lo mejor ya no sigue, a lo mejor somos menos. La semana que viene nos juntamos. Como tampoco vienen, pues. Por eso os digo, por eso doy esta semana de tiempo para que os dé tiempo a comunicar entre vosotros. Entonces, la semana que viene sabremos todos los que podemos contar, ¿vale? Del 18 al 24 compráis el encéfalo y lo sumergís en alcohol. Exacto, lo que está puesto aquí. ¿Alguna duda más con respecto a esto? El artículo cuando... La semana que viene, introducción a APP3. Vale. ¿Vale? Venga. ¿Otra duda? No, es casualidad. Te ha pillado el boli para arriba. No os preocupéis. ¿No hay más dudas? Pues entonces vamos a dar una vuelta al temario que tenéis que controlar este cuatrimestre, para que tengáis una idea. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, primero, antes de nada, deciros que este cuatrimestre, aunque parece duro, arduo, lo leéis y tal, mi experiencia es que os es más sencillo que el cuatrimestre anterior. Por dos razones principales. Una primera, ya habéis entrado en un idioma que antes era para vosotros desconocido, a muchos. ¿De acuerdo? A muchas que antes que lleváis años sin hablar de biología ni nada por el estilo, pues el primer cuatrimestre era las primeras veces que te enfrentabas a estos términos o, por lo menos, hacía mucho que no hablaban. Tenías un montón de... El agua, por cierto, por si lo dices, es agua de grifo, no hace falta agua mineral ni nada. Agua de grifo, por favor, no, agua de grifo. Además, viene bien que sea agua de grifo. ¿Vale? Entonces, mi experiencia es que estos 7 temas que componen el segundo cuatrimestre
os entran más fácil porque ya entendéis bastante más de lo que entendíais antes y luego son todos están más conectados y más concretos, es decir, todos tienen mucho que ver unos con otros. En el primer cuatrimestre había temas muy distintos y por lo tanto se tocaban muchos aspectos muy diversos. En este, siempre os pongo, a ver, hagamos un símil. Desde cuando uno estudia el tema 8 parece que cuesta, parece que no sé qué, pero luego cuando estudia el tema 9 vuelves a ver muchas cosas del tema 8 e incluso lo nuevo que ves del tema 9 te sirve para afianzar el conocimiento que había en el tema 8. Cuando das el tema 10 también te va reafirmando el tema 8 y el tema 9. Cuando das el tema 11 es dar un poquito más profundo una parte de lo que habías visto ya en el 8. Cuando das el tema 12 es dar otro trocito así, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces es como si tú al principio tienes una ventana que acabas de ponerla pero no está bien recibida, está todavía que se te cae. Ese es el tema 8. Ya has visto la ventana, ya ves más para allá. Cuando ves el 9 empiezas a poner ladrillos en el marco y queda sujeto. Y con el siguiente tema que vas viendo, la ventana cada vez queda más fija. ¿De acuerdo? Esa es mi experiencia. Y os aseguro que será así. Aunque parece que es arduo y es neuroanatomía, ya veréis que poco a poco iremos sacándole y bueno, pues, entre otras cosas ya habéis aprendido mucho en el primer cuatrimestre. Ahora vais a aprender muchísimo más de algo mucho más complejo, porque fundamentalmente es sistema nervioso y sistema nervioso. ¿De acuerdo? Todo el rato. Entonces, varias cosas. Veamos, hagamos un repasillo rápido de todos los temas que tenéis. El tema 8, me parece que se titula El sistema nervioso central, organización anatomofuncional. ¿De acuerdo? Entonces, sistema nervioso central, sabemos lo que es el sistema nervioso central. Sistema nervioso central es todo lo que en nuestro grupo, nuestro clado de ese árbol de la vida que conecta a todos los seres vivos del planeta y con una historia evolutiva, ¿de acuerdo? Cada rama van siendo clados, entonces en una de esas ramas estamos todos los animales vertebrados. Pues todos los animales vertebrados tenemos el sistema nervioso central cubierto por una protección ósea, que en nuestro caso es la columna vertebral y el cráneo. Entonces, sistema nervioso central es todo lo que hay dentro del cráneo y la columna vertebral. Y además está protegido por 3 meninges, ¿os acordáis, no? Por 3 meninges. Pues eso es, sistema nervioso central, lo que está de las meninges para adentro. De las meninges para afuera, sistema nervioso periférico. Entonces eso es lo que vamos a ver. Y el viaje que vamos a hacer para conocer todo ese territorio, que en realidad lo que hacemos es recorrer ese territorio, vamos a hacerlo de las estructuras más caudales, más traseras, a las más rostrales, ¿de acuerdo? Las más delanteras. Ese eje rostro-caudal que estudiabais en el tema 6, que es el neuroeje, ¿de acuerdo? Y que además, fijaos, pues eso, es el que además en el embrión dirige nuestra simetría bilateral, que somos pertenecientes a otro clado más gordo, es el de bilateria, el de aquellos animales que tenemos simetría bilateral. Os habéis dado cuenta que tenemos simetría bilateral, ¿no? Tenemos estructuras duplicadas y una mitad especular a la otra, ¿no? Como si fuese una imagen de un espejo. Mi mano izquierda y mi mano derecha son especulares. Entonces, esa estructura la tenemos todos los bilateria. Y todos los vertebrados, además, la tenemos cubierta por esa cubierta ósea, valga la redundancia. Como os digo, fijaos, todas las estructuras, por lo menos cuando las fabricamos, luego algunas se separan y se mueven en el desarrollo, pero tenemos las estructuras duplicadas. Entonces, generalmente, cuando hablamos de regiones del cerebro, del encéfalo, de lo que sea, siempre te dicen en la amígdala, en el hipocampo, pero en realidad hay una amígdala en el hemisferio derecho, una amígdala en el hemisferio izquierdo, un hipocampo en el hemisferio izquierdo y un hipocampo en el hemisferio derecho. Entendéis, las estructuras están duplicadas. Vamos a seguir el orden de... Vamos a seguir el orden. Se van a ver, A ver, nosotros en las clases que podamos dar, que no tengamos que dedicar a las prácticas, seguiremos el orden que hay aquí. Esta vez no paso al 7 ni no sé qué, porque creo que ese orden nos viene bien para ir haciendo. Es más, nos va a dar tiempo a llegar donde nos va a dar tiempo. Ni de coña vamos a poder dar todo el temario, por supuesto. Nos daremos con un canto en los dientes si llegamos a ver algo de los sistemas sensoriales. ¿De acuerdo? Entonces, espero que os sirva para... Eso es otra. Si podéis ir trabajándolo previamente, sacaréis mucho más partido a lo que veamos en las tutorías. Pero, como poco, a cada tema, como poco, si queremos entender algo y que os sirvan las tutorías,
Tenemos que dedicarle 2 o 3 clases, o sea, 2 mínimo. Porque si no, es meterte las cosas aquí con calzador, que para eso lo lees y ya está. ¿Y las APPs a qué te las corresponde? Y las APPs, pues tú mira, a ver, la APP 4 del encéfalo te va a servir para todas. Y la APP 3, pues a ninguna y a todas. Vale, sí, hay algunas conexiones, algo que hay ahí, pero bueno, servirá para, bueno, se habla de un circuito, por ejemplo, que tendréis que hacer en tercero en psicofarmacología, aquí no, pero bueno, servirá para tercero en psicofarmacología, cuando hagáis psicofarma, os servirá. Bien, como os digo, el viaje que vamos a hacer en ese tema 8 va de las estructuras más caudales a las más rostrales del sistema nervioso central. Por lo tanto, fijaos, empezará por la médula espinal. De la médula espinal continuará por el tronco del encéfalo o tallo cerebral, que lo constituyen 3 estructuras básicas, que será el bulbo raquídeo, la continuación de la médula espinal una vez dentro del cráneo, con lo cual será el bulbo raquídeo, el puente o protuberancia y el mesencéfalo son las 3 estructuras que forman ese tronco del encéfalo. ¿De acuerdo? Las 3 estructuras que forman el tronco del encéfalo. La siguiente será el diencéfalo. Todas las estructuras que están en el diencéfalo llevan la palabra tálamo. Eso es algo que ya lo tenéis aquí y no se os olvidará y lo identificaréis. Con lo cual, fijaos, está el tálamo, el epitálamo. Epitálamo significa encima del tálamo. ¿De acuerdo? Epi es encima. ¿De acuerdo? La epidural, ¿por qué se llama epidural? Porque te la ponen encima de dónde. ¿Dónde te la ponen? Espacio epidural, ¿no? Entre la tía madre y la... No, por encima de la dura madre. Por eso es epidural. ¿De acuerdo? Epi es sobre, encima y dura de la dura madre. Es esa meninge. Ponen a la altura de la médula espinal. ¿De acuerdo? Es donde te la suelen poner. Pero ese es epi, lo que significa es encima. ¿De acuerdo? Entonces, epitálamo, que es otra estructura, está encima del tálamo. ¿De acuerdo? Como os digo, las estructuras de los seres bilaterales están duplicadas, menos aquellas estructuras que son únicas. Las que están únicas están en la línea media. O nacen en la línea media aunque se separen, ¿vale? Tenemos 2 pulmones, uno a la izquierda y uno a la derecha, un corazón en el centro, luego se separa un poquito hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Pero es así. Tenemos un ombligo en el centro, ¿vale? Tenemos 2 pechos, uno a cada lado, es así. 2 ojos aquí, una nariz en el centro. Si es que estamos hechos así. No es por casualidad que todos los animales tengamos esa estructura. Todos los animales, por ejemplo, todos los vertebrados tenemos la misma estructura del sistema nervioso central. Esta estructura que os digo de médula espinal, tronco del encéfalo, diencéfalo y luego hemisferios cerebrales, que es el telencéfalo, la tenemos desde nuestros antepasados que eran peces, ¿de acuerdo? Cuando fuimos peces, in illo tempore, pues ahí, desde que somos peces, tenemos la misma estructura. Lo único que en los peces, pues el telencéfalo es mucho más reducido que en los mamíferos y por lo tanto está a continuación. Es como aquí la médula espinal y lo último es el telencéfalo. En nuestro caso, en el de los mamíferos, incluido el cordero, somos especies muy telencefálicas con los hemisferios cerebrales muy desarrollados, de manera que por la parte dorsal el encéfalo se expande y los hemisferios cerebrales cubren y tapan el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente o protuberancia y parte del bulbo raquídeo. En nuestro caso, como humanos, más todavía, porque tenemos más desarrollo de corteza cerebral que la oveja y tenemos, por lo tanto, todo más tapado todavía. Somos especies, los mamíferos, muy telencefálicas, los primates, especies muy frontalizadas, además, ¿vale? Pero esto que os estoy diciendo es también tema 10, fijaos. Es tema 8, pero como veis, se aprende mejor si comprendemos también lo del tema 10 y comprendemos esa historia filogenética que es de lo que va el tema. ¿Vale? El tema 8, por lo tanto, iremos así. Lo último que se ve en el tema 8 son las estructuras donde se realiza el procesamiento más complejo, que son las estructuras corticales, la corteza cerebral y la corteza del cerebelo. ¿De acuerdo? Es lo último que vemos en ese viaje. El siguiente es ontogenia. El tema 9 es ontogenia, o sea, desarrollo de ese sistema nervioso en un ser vivo, en un ser humano, porque estudiamos nuestro sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Nuestro sistema nervioso en general, porque es el desarrollo de todo el sistema nervioso. Fundamentalmente, de lo que va ese tema es del desarrollo embrionario.
cómo desde el embrión, fijaos, desde el embrión, cuando el embrión está en blástula, tiene una forma discoidal, ¿vale? Es como ovalada, forma de huevo, es un plano, es plano y con forma de huevo, y en la parte más central se forma un eje, es ese eje que va a dar lugar al neuroeje, ¿vale? Lo primero que se hace es un tubo, fíjate, que es donde va dentro el líquido cefalorraquídeo, que luego tenemos y que te sacan para mirar qué es lo que hay y que conecta todas las estructuras de nuestro encéfalo y nuestra médula espinal. Ese líquido cefalorraquídeo que en la médula espinal está en un canal central, ¿de acuerdo? Que va, cuando vemos médula espinal, veréis que en el hueco queda un circuito en medio, ahí es el líquido cefalorraquídeo. Pues ese es el origen de todo nuestro sistema nervioso. O sea, esa piel que rodea a ese tubo está formado por una piel y dentro un líquido. Es como una manguera, la goma de una manguera es la piel. Como es la piel que va a dar lugar al tejido nervioso, se llama neuroepitelio. Fijaos cómo son las cosas. Algo bueno que tenéis. La biología utiliza los nombres descriptivos. Si entendemos, tendremos que memorizarme. Lo entendemos y lo comprendemos. Ya nos dicen muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, de ese neuroepitelio, que es la piel que rodea ese tubo, por división de las células de esa piel, es por lo que se forman todas las células de nuestro sistema nervioso. Las células de glía y las neuronas, todas por división de ese tubo. ¿De acuerdo? Y entonces ese tubo en el encéfalo se va deformando, va engrosándose algunas zonas que son las que van a dar lugar a esto que os digo de hemisferios cerebrales, diencéfalo, mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? A todas estas estructuras, cada una va a ir engordando más, una va a ir engordando menos en ese neurodesarrollo. Como os digo yo, ese tema 8, si entendemos eso y lo vemos, nos va a servir también para ir entendiendo todo lo otro. Cuando hagamos la disección de Cordero, yo os haré referencia a todas estas cosas que se ven en el tema 2 y en el tema, en el tema 9, incluso en el tema 10. De acuerdo, porque el tema 10, si el tema 2 es desarrollo, fundamentalmente desarrollo embrionario, el tema 10 es filogenia, o sea, la historia natural de cómo en este viaje evolutivo, desde que éramos seres pluricelulares, los primeros, los metazoos, ¿vale? Pluricelulares y heterótrofos, que es lo que significa, ¿no? Trofos, ¿qué significa? Trofos, alimento, ¿no? La pirámide trófica es esa que ponía al león aquí arriba, luego las ovejitas aquí, ¿no? ¿Vale? Que unos se van comiendo a otros, esa es la idea, ¿no? Entonces, heterótrofo significa que tienes que alimentarte comiéndote a otros, de lo que hacemos los animales. Ya sean plantas, ya sean otros animales, pero tenemos que alimentarnos. No somos productores de moléculas orgánicas. Los únicos que son productores de moléculas orgánicas son las plantas, las bacterias, los seres fotosintéticos. Eso es, cuando habéis oído hablar de que se fija el carbono, es eso. Se fija el carbono porque toda la química orgánica es química de carbono y se forma a partir del CO2 que cogen las plantas y a base de utilizar ese CO2 son capaces de ir creando polímeros de carbono, añadiéndole nitrógeno, fósforo, azufre, que es lo que llevan todas las moléculas orgánicas. ¿De acuerdo? Pero es así. Las plantas y las bacterias fotosintéticas son las que producen y los animales tenemos que comer eso para adquirir esas sustancias que son necesarias para la vida. Ya está. Entonces, en esa historia, desde los primeros metazoos, cuando aparecen las neuronas, cómo se organizan las primeras redes neuronales, cómo esas redes neuronales se van adquiriendo, se van organizando en un sistema ganglionar, cómo ese ganglio, el ganglio cefálico de adelante, cada vez es más importante con respecto a los demás. ¿De acuerdo? Cómo se va originando todo nuestro sistema hasta que llega a algo tan complejo y tan maravilloso como es nuestro sistema nervioso central. Ese es el tema. El tema 11, sistemas sensoriales. Os digo ya básicamente, la organización anatomofuncional del tema 8 también tiene conexión con esto y básicamente toda la información que fluye desde el exterior hacia la médula espinal y de la médula espinal hacia la corteza cerebral es información funcionalmente sensorial, que lleva información de cómo está el entorno y cómo está mi interno para procesar y emitir respuestas adecuadas. ¿De acuerdo? Entonces, toda la información, todas las conexiones que van en esa dirección son sensoriales. Todas las tema 11.
todas las conexiones que van de la corteza hacia la médula espinal, o sea, al diencéfalo, tronco del encéfalo, médula espinal y de la médula espinal hacia el exterior, son funcionalmente motóricas, porque las respuestas de nuestro sistema nervioso son motóricas, son dos, contrae músculo, contrae glándula, ya está, ¿de acuerdo? Entonces, eso será un poquito más el tema 11, un poquito más el tema 12. Cuando yo estudiaba teníamos un tema que era la vista, otro tema que era el oído, otro tema que era el olfato. Vosotros lo tenéis en un tema que son sistemas sensoriales. Con lo cual, algo habéis ganado con respecto a lo que teníamos que con nosotros, aunque está bastante condensado. Y como os digo, ya solamente quedarían los dos últimos temas que si lo veis en extensión de números, yo siempre digo que son las rascuelillas. Quedan dos cositas por ahí que está bien, que te pueden preguntar exactamente igual, y que es complejo y que es añadir un poquito más, que es el tema 13, es neuroendocrinología. ¿A qué os suena la endocrinología? Hormonas, perfecto. Pues es eso, es la conexión entre el sistema nervioso y el sistema hormonal. Como no llegaremos ahí ni de coña, os adelanto ya hay otra cosa. Las conexiones fundamentales, el centro del sistema nervioso central más importante para regular esas conexiones con el sistema endocrino es el hipotálamo. ¿De acuerdo? Fíjate, el diencéfalo está bien tenerlo como neurohístico, todas las palabras, todo lo que lleva la palabra tálamo es del diencéfalo, ¿vale? Como la primera estación de procesamiento sensorial. El somático de los sentidos habituales es en el tálamo. Visceral, de cómo están nuestros órganos internos y tal, fundamentalmente en el hipotálamo. Pero eso es antes de llegar a la corteza. Y el flujo de información que nos llegue a la corteza no seremos nunca conscientes de él. Es decir, para que tengamos conciencia tiene que llegar la corriente eléctrica que se provoca con esos disparos neuronales a una zona de tu corteza, ¿de acuerdo? Lo que ocurre a nivel de bajo es a nivel bajo la corteza son procesos automáticos que no tenemos nosotros conciencia, no somos de ellos. De algunos podemos ser conscientes si centramos la atención, no sé qué, incluso variarlo, como por ejemplo la respiración, ¿no? La respiración es un proceso que se da automáticamente, pero vosotros podéis influir y variar la respiración a voluntad. Pero ya tienes que concentrarte, tienes que centrarte, tienes que tal. Si no, tu piloto automático es a nivel subcortical. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ya sabemos todo. Las conexiones, como os digo, hipotálamo es la zona del sistema nervioso central fundamental para comprender cómo funciona el sistema endocrino y la conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, fijaos, hay tres ejes, que son el eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo comunica con la hipófisis o pituitaria, es a lo que se refiere, o sea, que los ejes son HH de hipotálamo-hipófisis o HP hipotálamo-pituitaria, y luego tres glándulas distintas. Uno es el eje HHA de hipotálamo-hipófisis corteza adrenal, ¿de acuerdo? De la corteza de nuestras glándulas suprarrenales, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, el otro es hipotálamo-hipófisis tiroides y el otro es hipotálamo-hipófisis gónadas. No voy a señalarme la gónada, ¿de acuerdo? Sabemos todos dónde está. Queda feo, ¿no? Entonces, fijaos, yo siempre os digo, para reconocer y saber si una hormona, porque esto lo que hace son cascadas hormonales, es decir, el hipotálamo libera una cascada en la hipófisis que hace que la hipófisis libere otra cascada, otra hormona, que ya va al torrente sanguíneo hasta llegar a la tercera glándula sobre la que al final se produce la liberación, es decir, la corteza de las glándulas suprarrenales liberan sus hormonas, las gónadas liberan sus hormonas, la tiroides libera sus hormonas. ¿De acuerdo? A continuación. Entonces, yo siempre, para distinguiros, para que las distingáis, os digo que os imaginéis la hipófisis como si fuese una cárcel de hormonas. Ahí están las hormonas presas. Entonces, las hormonas que mandan sobre esas de la hipófisis son las del hipotálamo. Y las del hipotálamo se llaman siempre hormonas liberadoras, porque lo que van a hacer es liberar a las de la cárcel. ¿De acuerdo? Entonces, hormona liberadora de corticotropinas es hipotalámica. La que liberan la hipófisis son las hormonas trópicas. Tropos significan movimiento. Acordaos, fototropismo, geotropismo, lo estudiábamos. Tropos, movimiento. Entonces, porque lo que van es a mover una tercera glándula. Esa es la idea. Entonces, fijaos, hormona liberadora de corticotropina, liberadora, por lo tanto, del hipotálamo. Corticotropina, como es tropos, es de la hipófisis. Y luego ya, una vez que llegan a la corteza adrenal, que es lo que dice cortico, va a mover la corteza. ¿Qué corteza? La corteza de las glándulas suprarrenales, que van a liberar los corticoides. Fíjate, habéis oído hablar de corticoides, glucocorticoides, no sé qué. Pues se llaman así porque lo libera la corteza. Es que todo cuadra. Cuando vas entendiendo lo dices, joder, si es que parece que los otros estaban chivando.
¿Y cuál es el corticoide más famoso? Cortisol. Fíjate, es que toda la hormona del estrés. Pues ese eje, fijaos, es así. Entonces, las de los nombres finales son las que liberan las hormonas, las glándulas finales. Las trópicas en la hipófisis y las liberadoras en el hipotálamo. ¿De acuerdo? Y el último tema ya final es el de la conexión con el sistema inmune, en lo que todos ya hemos oído hablar de linfocitos, macrófagos, no sé qué, anticuerpos. Desde el COVID es algo bastante. Entonces, como veréis, digo que son las rascuelillas porque en extensión son muy poquitas páginas comparado con las que tiene un tema 8, por ejemplo, que es muy grande, un tema 11, que es muy grande. Bueno, en el tema 11, que son sistemas efectores, digo el 12, perdón, el 11 sistemas sensoriales, el 12 sistemas efectores. Son todas las conexiones motóricas, por lo tanto, y también se estudian como sistemas efectores el sistema nervioso autónomo, que sabemos ya que no es tan autónomo, que tiene conexión con el sistema nervioso central, pero es bastante autónomo. Que, como sabéis, tiene dos grandes ramas, el simpático y el parasimpático. El simpático es el de actívate, muévete, ¿de acuerdo? Cuando hay peligro se activa muchísimo el simpático, o sea, pégate, están corriendo, lo que sea, ¿de acuerdo? Simpático, por lo tanto, el de moverte y activarte, y el parasimpático es el de descansa y recupera. Y ese es el proceso que se da entre unos y otros. Yo creo que hemos llegado ya, y 33, va a sonar la campana en cualquier momento. Le hemos dado un repaso muy arduo así, pero ya veréis cómo nos servirá. Cogerle cariño, llevaos el libro con vosotras y leedlo de vez en cuando. Y dentro de la semana que viene, no, la siguiente, ya empezaremos a ver el tema. Para la semana que viene, acordaos de saber quién va a estar en el grupo y quién va a participar en la APP. Voy a cortar la grabación, que si no luego dura muchísimo. A vosotros, gracias.